Buenas tardes a todas y a todos. Soy Ana Iturre, soy la secretaria técnica de aquí de UNED Tudela y lo primero disculpo a Luis Fernández, que normalmente es él el director quien presenta estos actos, pero hoy por problemas de agenda no ha podido asistir. En su nombre y en el de toda la UNED de Tudela os damos la bienvenida a nuestro centro. Algunos ya lo conocéis, pero para las personas que no, pues estamos encantados de contar con vuestra presencia. Y saludamos también a las personas que nos están viendo por internet, porque sois más de 400 personas las que os habéis inscrito a esta interesante charla. El tema yo creo que... 450, no te comas ninguna. Vale, 450. Y enviamos también un saludo a las personas que están conectadas desde Chile, Macedonia del Norte, México y Reino Unido. Pues para ellos y para todos los que estáis aquí y nos veis desde casa, os agradecemos la confianza que habéis depositado en nuestra universidad para asistir a este evento. Voy a pasar a presentar a la persona que me acompaña en esta mesa, aunque creo que muchos de vosotros la conocéis más que yo. Ella es Mar Campillo Carroza, una periodista tudelana con una trayectoria profesional fundada en la investigación, la comunicación analítica y la exploración de temas culturales y sociales con profundidad y con rigor. Su formación práctica periodística le han permitido abordar asuntos complejos con una mirada crítica y contextual, incorporando fuentes diversas y un enfoque que combina conocimiento especializado con accesibilidad para el público en general, que me parece muy importante. Paralelamente a su labor en los medios, Mar ha iniciado un camino de profundización en tradiciones y saberes que trascienden la esfera estrictamente profesional. Su vinculación con la orden masónica y la consecución del grado de maestra la sitúan en un espacio de estudio y práctica donde la simbología, la ética y la búsqueda de conocimiento interior son ejes centrales. Esta combinación de habilidades comunicativas y exploración personal le permite situarse como una interlocutora capaz de tender puentes entre ámbitos aparentemente distintos y sostener un periodismo comprometido con la realidad contemporánea y las tradiciones del pensamiento que promueven una reflexión profunda sobre la experiencia humana. Su perfil enmarca así una convergencia entre indagación social y búsquedas éticas y simbólicas, ofreciendo perspectivas enriquecidas tanto para quienes se interesan por el análisis de la actualidad como para los que exploran claves con las que comprender dimensiones más amplias de identidad, sociedad y significado. A lo largo de esta sesión vamos a abordar una de las instituciones más antiguas y a la vez más rodeadas de misterio y malentendidos en la historia de la cultura occidental. La masonería, como ahora os explicará en detalle Mar, es una red de asociaciones iniciáticas que surgió en la Europa en los siglos de XVII y XVIII con raíces en las guildas de constructores y cuya influencia se ha extendido por numerosos países generando debates sobre su papel en el desarrollo social, político y cultural. En la actualidad, la masonería es objeto de interés académico, cultural y mediático, tanto por su legado mediático como por su presencia en movimientos de modernización social y las preguntas que se plantean sobre la libertad de pensamiento, la ética y la construcción de redes de conocimiento colectivo. A lo largo de los años, además, la masonería ha sido objeto de investigación desde múltiples perspectivas, histórica, sociológica, filosófica, en parte porque sus estructuras y simbolismos han influido en procesos tan significativos como las reformas ilustradas, los movimientos por los derechos civiles o las prácticas asociativas contemporáneas. Aunque en España esta institución a menudo resulta poco conocida para el gran público, fuera de nuestras fronteras ha mantenido una reputación importante debido a su contribución a debates sobre la tolerancia, la educación moral y el compromiso cívico. Entender la masonería implica hoy situarla en un contexto global de organizaciones que combinan elementos de tradición y reflexión crítica sobre el mundo contemporáneo. Sus símbolos, rituales y estructuras asociativas abren la puerta a reflexiones sobre cómo las personas construyen sentido, valores éticos y redes de apoyo mutuo en las sociedades marcadas por la complejidad y el pluralismo. Estudiar esta tradición desde una perspectiva informada permite desentrañar tanto su impacto histórico como las razones de su persistencia en la actualidad. Por todo ello, en UNED Tudela creemos importante ofrecer un espacio para responder preguntas, aclarar dudas y debatir sobre qué es la masonería y cómo se configura en el siglo actual.
algo que resulta especialmente valioso en un momento en el que la transparencia, la educación cívica y el conocimiento de tradiciones culturales diversas son elementos claves para fortalecer la comprensión mutua y desmitificar ideas que a menudo permanecen en la esfera de lo legendario o de lo conspirativo, contribuyendo así a una visión más informada y abierta de este fenómeno cultural, que es lo que procede. No quiero extenderme más, así que cedo la palabra a Mar. Muchísimas gracias por tu asistencia. Muy bien, buenas tardes. Gracias por su asistencia, tanto aquí en persona como el resto de las personas que están conectados y se conectarán más adelante online, a esta que espero que sea interesante conferencia para ustedes sobre la francmasonería y que también espero que sus preguntas cuando yo termine la exposición sean interesantes para mí y además sepa contestarlas, que ese es otro asunto. Quiero dar las gracias al director del Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia, don Luis Fernández, y al responsable de Extensión Universitaria, don Emilio Cepeda, y por supuesto a Ana Carmen Iturre, que me ha hecho una presentación que yo no hubiera escrito sobre mí porque me considero una masona de base, una principiante siempre, y hay una frase muy famosa de los masones que dice que siempre somos aprendices. Y bueno, no me considero una gran maestra ni una gran nada, sino una constante trabajadora de su yo y de su persona. Gracias por apoyar y por poner los medios técnicos y recursos para poner en marcha tantas actividades de colaboración entre actores universitarios y no universitarios. En Tudela, o sea, me he quedado sorprendida de la cantidad de cursos y de actividades que se hacen en extensión universitaria para este gran proceso que es aportar saberes y aprender en un proceso interactivo orientado a la expansión de la cultura y a la utilización socialmente valiosa del conocimiento. Dicho esto, tengo que dejarles claro que lo que voy a exponer no lo hago en nombre de la francmasonería universal, ni de ninguna gran logia, ni de ninguna logia, porque todo es experiencia personal y investigación como periodista que he realizado a lo largo de los años. Vamos a empezar, antes de llegar al siglo XXI, que es en el que vivimos, lo que yo creo y lo que estoy comprobando que es el origen de la francmasonería, ¿no? Como casi todas las órdenes e instituciones hay información confusa y muy extendida, con falsedades, pero que no provienen solamente de ese invento del siglo XX que se llama Internet, sino que ya desde los primeros escritos y compendios hay informaciones que luego les voy a comentar que, bueno, pues quedan un poco, no sé, que son raras. Entonces, les hago un planteamiento. Vamos a empezar por los mitos y las leyendas de la francmasonería, evidencias y certezas. Les pondré un pequeño vídeo sobre masonería, cómo es la organización de la institución, los grandes orientes y los ritos. La masonería en Tudela, hubo una logia en Tudela. Yo también me quedé muy sorprendida cuando empecé, cuando yo di conferencias en diferentes ciudades, estudio la institución en esa ciudad o en ese pueblo. La llegada de la mujer a la francmasonería y luego ya entraremos en lo que para mí, cómo yo vivo la masonería en el siglo XXI, que son 8 puntos, y también les pondré un vídeo sobre la filantropía. Vamos a comenzar con los mitos. Como ustedes saben, los mitos tienen un significado simbólico cuyo objetivo es el dar a conocer sucesos concretos, dando respuestas a cuestiones existenciales. Bueno, pues algunos textos retrotraen el origen de la masonería a épocas muy antiguas y llegan a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas como Tubal-Caín, Moisés, Noé o el mismísimo Adán, por las referencias del Antiguo y Nuevo Testamento que aluden a arquitectos como personas relacionadas con un grupo iniciático. El mito central de la masonería es la leyenda de Irán Aviv, pero lo es de manera simbólica. Las leyendas.
En el ámbito de lo pseudohistórico, diversos autores han atribuido su origen a los constructores de las pirámides de Egipto, a los Collegia Fabrorum de los romanos, a la Orden de los Templarios, la de los Rosacruces o a los humanistas del Renacimiento. Comencemos con evidencias. Entre 1050 y 1350, y al calor del fervor religioso de las cruzadas, se construyeron alrededor de 1000 edificaciones solamente en Francia, entre las cuales destacan unas 90 catedrales. El gremio de los masones creció, pero permaneció cerrado en sí mismo. Se llamaban entre sí hermanos y no dejaban entrar a nadie ajeno. Aquí les muestro una catedral francesa porque, bueno, yo tengo el corazón partido entre la de León, la de Burgos, la de estas tan bonitas, y digo, voy a poner una francesa y así no se enfada nadie que esté viendo esto desde esas ciudades que tienen esas catedrales góticas tan impresionantes, ¿no? Pero llegó un momento en el que se dejaron de construir catedrales. La construcción masiva disminuyó más o menos con la reforma protestante del siglo XVI, ¿no? Y el gremio empezó a decaer. ¿Se inició en este momento su transformación en otra cosa? Vamos a verlo. En 1660, con las primeras luces de la Ilustración, se creó en Inglaterra la Royal Society. Se tiene constancia de que al menos 4 de los 12 fundadores de la misma eran miembros de logias masónicas. Se reunían filósofos, científicos y eruditos de otras áreas del conocimiento, en particular lo que en aquel entonces se denominaba la nueva filosofía o filosofía experimental, cuyas materias incluían medicina, anatomía, geografía, navegación, estática, mecánica y los experimentos. En 1717 existían 4 logias en Londres, donde no quedaba ni un solo obrero. Era otro tipo de masonería. Se reunieron en una taberna que se llamaba El Ganso y la Parrilla para fundar la Gran Logia de Londres. Y a partir de ese momento surge lo que los historiadores llaman masonería especulativa. Los constructores de catedrales eran los masones operativos y los nuevos constructores que se construyen personas, se pasarán a llamar o a engrosar la masonería especulativa. Ahora vamos con las certezas. Puede tomarse como cierto que la masonería es hija del siglo de las luces, de la Ilustración y de la revolución cultural científica que marcó el siglo XVIII. Las leyendas sobre sus orígenes antiguos, medievales, caballerescos o templarios, parece ser que fueron generadas con fines de legitimidad, aceptación o para evitar persecuciones, pero también por el imaginario de autores que buscaban darle un uso político, ideológico o de otros tipos. No parece existir una relación directa con las corporaciones medievales, y menos aún con las órdenes militares y monásticas, ya que las primeras logias masónicas se autoconstituyeron a partir de clubs que reunían a hombres de buenas costumbres. Estas asociaciones surgieron dentro de un contexto particular que fue la transformación estructural de la vida pública. Como toda creación humana, la masonería se inspiró en modelos anteriores que podríamos reducir a 4. Las sociedades obreras de socorro mutuo, aparecidas con la disolución de las corporaciones medievales. Las logias corporativas escocesas en decadencia a partir del siglo XVII. Las sociedades secretas protestantes del siglo XVI y las sociedades secretas católicas del siglo XVII. Pero la masonería parece ser que no es la continuidad de ninguna de estas vertientes, sino una creación deliberada del siglo XVIII. Les voy a poner ahora un vídeo.
A ver si me ayuda el técnico. Vamos a ver, escritorio. Vamos con él. Voy. La masonería es una orden iniciática que se organiza en logias. Así se llamaba el lugar donde se reunían los antiguos constructores de las catedrales góticas. Su ideario es racionalista y filantrópico. El ser humano es el centro de todo. Surgió en Europa entre el siglo XVII y XVIII y se relaciona con la leyenda de Irán Aviv, el arquitecto del Templo de Salomón, y con el gremio de antiguos masones, un gremio muy cerrado que podía viajar libremente por Europa por los conocimientos que manejaba sobre la edificación y por los códigos de comunicación que empleaban sus miembros. La construcción de catedrales les proporcionó algún tipo de conocimiento iniciático. Para formar parte de una logia se debe superar un proceso que permite la iniciación, un rito iniciático esotérico debido a su lenguaje simbólico. ¿Hasta qué punto esta institución es tan secreta? Es cierto que posee algún misterio, pero solo porque no todo el mundo está dispuesto a alcanzarlo, ni prepararse para utilizarlo o compartirlo. Y a ver, ¿es verdad que gobiernan el mundo? Me temo que no, pero en el siglo XIX fueron los precursores de los valores democráticos y republicanos, y en el siglo XX se opusieron a los regímenes fascistas y dictaduras comunistas. De hecho, tanto Hitler como los líderes de países del telón de acero, incluso Franco, prohibieron y persiguieron la masonería. Los masones no pueden discutir sobre política ni religión. En cambio, sí que pueden pertenecer a cualquier partido o institución religiosa siempre que respeten los derechos humanos. En muchas logias simbolizan a un ser hacedor, denominado el gran arquitecto del universo, pero nunca como deidad, Dios revelado o dogmáticamente. Los masones han ayudado a difundir los derechos humanos. En muchos países también han fundado escuelas y hospitales gratuitos. Actualmente siguen donando grandes cantidades de dinero a organizaciones solidarias cuando no las fundan o son miembros activos de las mismas. Bueno, este ha sido un repaso rápido sobre la historia y conceptos. Más adelante, si al final de la conferencia necesitan más aclaraciones, pues podré contestar a sus preguntas. Seguimos. En la Ilustración culminan 3 importantes esfuerzos sobre los derechos humanos. El de secularizar los antiguos derechos naturales, el de elaborar una lista de derechos y el de convertirlos en un instrumento de reivindicación política. Desde entonces no ha habido ningún desarrollo teórico adicional de esta idea. Y en nuestros días el concepto de derechos humanos es mucho más indeterminado que en el siglo XVIII, porque nos falta el consenso en los ejemplos que lo concretan. Pasamos a hablar de la organización administrativa de la institución masónica. Existen grandes logias, grandes orientes y federaciones. Las grandes logias se agrupan, las logias, que es la unidad más pequeña, que tiene a afiliados masones, se agrupan en grandes logias, grandes orientes y federaciones que reúnen a logias que solo admiten a hombres, otras que están constituidas solamente por mujeres, las hay mixtas y hay algunas que permiten las 3. Las más reseñables son la Gran Logia Unida de Inglaterra, que deriva de aquellas 4 logias de las que hablamos anteriormente, que se unieron en Londres para fundar la Gran Logia de Londres el 24 de junio de 1717. Unos años después, en 1723, se redacta la primera Constitución masónica, donde quedan establecidas las normas y los ritos simbólicos de la institución, especialmente la tolerancia religiosa.
La masonería francesa, que se emancipa de la inglesa. La primera logia que se crea en París fue en 1725. En 1773 la primera gran logia se reestructura como una federación de ritos que se denominó Gran Oriente de Francia. Tengan en cuenta que el Gran Oriente de Francia, que es uno de los más modernos, comenzó a admitir mujeres irregularmente a finales de en los años 90, ¿vale? El Gran Oriente de Bélgica se fundó en 1833 y se establece después de la independencia del país como una federación progresista de logias masónicas libres y soberanas. Tenemos también la masonería norteamericana y sus primeras logias fueron autorizadas por logias o grandes logias de Gran Bretaña, pero pronto organizaron las suyas propias en 1730. Yo de la masonería norteamericana me gustaría reseñar como muy importante la masonería Prince Hall, que fue un bastión del abolicionismo. Allí surgieron las primeras peticiones contra la esclavitud en 1777 y como tal la logia africana número 1 representó el primer movimiento abolicionista liderado por negros en la historia de los Estados Unidos. Está la masonería latinoamericana, que en principio fue una masonería liberal y políticamente orientada, influenciada por el Gran Oriente de Francia y que sobre todo se extendió en el siglo XIX, siendo uno de los factores claves el movimiento independentista. Y hay otras que no podemos dejar de citar, como la Orden Masónica Mixta Internacional del Derecho Humano, la GLSE, el GOLA o el Gran Oriente Europeo. Los ritos. Es el sistema organizado de ceremonias, símbolos y enseñanzas que guían el camino iniciático del masón para su autoconocimiento y perfeccionamiento moral. Esto es el rito. Y todos ellos están codificados en sistemas diversos y diferenciados. Hay muchísimos ritos. Está el rito escocés antiguo y aceptado, el rito de emulación, el rito moderno francés, el rito escocés rectificado, el rito de York, el de Memphis Misraïm, etc. La masonería en Tudela. La gran sorpresa que tuve cuando tuve el honor de trabajar en el archivo municipal durante 6 meses es descubrir que en Tudela hubo una logia que se llamó Logia Vega del César y que se constituyó en 1888. Aquí les he incluido una foto de Tudela, de la Plaza de los Fueros, en 1904. Es unos años posterior, pero más o menos es para que nos hagamos idea de cómo era Tudela. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de todo, ¿no? España se encontraba en la restauración borbónica con la reina regente María Cristina de Habsburgo gobernando en nombre de su hijo Alfonso XIII, mientras que el hermano Sagasta, hermano porque era masón, lideraba el gobierno. Tudela era una ciudad navarra con notable actividad política y social, marcada por el carlismo y el republicanismo, y con un auge del movimiento obrero gracias a la instalación de la fábrica azucarera, que propició además el sindicalismo, y una rica prensa local como el Anunciador Ibérico. En el libro Masonería en Navarra de 1870 a 1954 de Víctor Manuel Arbeloa hemos encontrado la poca información sobre la logia Tudela Vega del César. Se fundó el 28 de junio de 1888 por 2 maestros, acompañado por otros 5 más, pero estos 2 habían pertenecido a la logia Resolución de Sangüesa. Integraron a la logia Tudela algo más de 12 masones, entre los que aparece una mujer. ¡Una mujer! En 1888, en una logia masónica y en Tudela. Quédense con la fecha porque esto más adelante es como, Dios mío, qué progreso habría en mi ciudad en 1888. Esta mujer se llamaba Nicolasa Carmayor y tenía de nombre simbólico María de Pineda. Para septiembre de ese mismo año, y de acuerdo con el acta de la tenida de ese mes, el taller había crecido espectacularmente. Bueno, la logia de Tudela ayudó a la expansión masónica en otros valles.
consta en boletines masónicos de la época que participó en la constitución de la Logia de Tarazona. Y el último documento sobre la Logia Vega del César tiene fecha el 14 de diciembre de 1893. ¿Por qué? Los hermanos del taller solicitaron ser citados primero solamente con sus nombres simbólicos y aparecer lo menos posible para refugiarse de los ataques de la Iglesia Católica. Recordemos el caso del arzobispo de Valencia, Antolín Monestillo, que había condenado a Aurelio Blasco Grajales, figura republicana y masónica, tras un acto de homenaje a Giordano Bruno en Valencia, en el que defendió sus ideas filosóficas frente a la estatua de este pensador. La llegada de la mujer a la masonería. En la historia de la masonería, la presencia de la mujer no ha sido un camino de rosas. Ha sido una lucha tenaz de muchas mujeres durante muchísimo tiempo. En 1744, el Gran Oriente de Francia crea el rito de adopción, en el que las mujeres realizaban algunos trabajos masónicos bajo la tutela de una logia masculina. O sea, que una logia masculina per se no podía existir, tenía siempre que estar pues, bajo este ritus de una logia masculina. Recordemos también que el primer sufragio femenino del mundo mundial fue aprobado en Nueva Zelanda en 1893, que les dejaban votar a las mujeres, pero no ser elegidas, ¿vale? Bueno, pues la primera mujer iniciada en la época moderna fue alrededor, esto está por escrito, de 1711, y fue Miss Aldworth, y lo fue por accidente. Pues resulta que dormía en la biblioteca y oyó un ruido de los trabajos de la logia a la que pertenecían su padre y su hermano en la habitación de al lado, movió un ladrillo y pudo observar lo que allí estaba pasando. Entonces, hay una figura en las logias que es el guardatemplo que vigila que nadie pues espíe ni que pues tenga información que no tiene que tener sobre el rito, y entonces decidieron iniciarla a fin de que no hubiera ningún testigo y que no supiera guardar el secreto del ritual. Pero bueno, realmente destaca, y para mí es la masona con todas las de la ley en el siglo XIX, una francesa, Marie Deraismes, periodista, escritora, pensadora, pionera de la defensa de la igualdad y de los derechos de la mujer. Y se inició en la logia Los Librepensadores en 1882. Fíjense ustedes, 1882 en París, 1888 en Tudela. Alucinante. Bueno, al cabo de una década, otras 16 mujeres formaban parte de esta logia. Y así nació la primera logia mixta con peso de la historia, resultando más adelante convertirse en la gran logia simbólica escocesa El Derecho Humano, de la cual surgió la Orden Masónica Mixta Internacional El Derecho Humano. En España hubo muchas pioneras, pero las más famosas se las he puesto aquí. Teresa Claramunt, Clara Campoamor, Ángeles López de Ayala, Elena Ayur, Rosario Acuña, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Amalia Domingo y tantas otras. La foto de arriba es la de Marie Deraismes y abajo tenemos un triángulo masónico femenino que se llamaba Palmira Luz y que estaba en Valencia. Ya ven los ropajes que llevan, pues. Y llegamos a lo que veníamos, que es la masonería en el siglo XXI. ¿Qué se supone que es la masonería hoy? ¿Tiene futuro la masonería en un mundo de inteligencia artificial, del metaverso, de la computación cuántica y del trans y poshumanismo? ¿Cuál podría ser su papel? Para mí, tiene 8 puntos imprescindibles y vamos a pasar uno a uno por ellos. Es una escuela de ciudadanía activa y crítica, es una escuela de valores, es un lugar de libre pensamiento, es un espacio para generar conocimiento, es un punto de encuentro entre iguales, es solidaridad y filantropía, un sistema de autoconocimiento
y un camino para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Es una escuela de ciudadanía activa y crítica. Intentamos emanciparnos y participar como ciudadanos. A través de nuestro ejemplo, aspiramos a inspirar a quienes tenemos más cerca para que desarrollen su propia autonomía, su propia emancipación, ser, estar y participar en el espacio público ciudadano. ¿Cómo puede alcanzarse la máxima libertad para participar con plenitud en la vida civil? Pues a través de la educación, dando valor a la opinión de cada uno, practicando una escucha activa con tolerancia. Palabra muy importante para los masones, tolerancia. Y esta frase, lo que haces te hace, vamos, a mí me parece que es el no va más. También participamos en la difusión de la memoria histórica, no solo de la persecución de los masones, de toda la memoria histórica, con una visión cruda pero emotiva de la represión, porque investigamos y damos luz a la historia de muchas personas, de familias, de instituciones o de ideas perseguidas y castigadas severamente en procesos de violencia física, económica, política y cultural. Es una escuela de valores. La ética debería regir nuestro comportamiento. Los valores son guías de conducta que nos permiten, como seres humanos, convivir en armonía y alcanzar un mayor potencial personal y social. Pensemos en el humanismo y sus valores. Pensemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la dignidad, en la libertad y en el respeto. Además, los valores existen independientemente del sujeto que los observa. Por ejemplo, el valor de la dignidad humana existe y es absoluto, a pesar de que en algunas sociedades sigan sin apreciarlo de forma significativa. Actuar mejor o de manera diferente a la que nos empuja la sociedad actual. Los masones apoyan la libertad de pensamiento, de expresión y de acción en la medida en que no sea incompatible con los derechos de los demás. Respeto y tolerancia. Es un lugar de libre pensamiento. El libre pensamiento no es una doctrina, ni un credo, ni una secta, ni una escuela. Es la convicción de que el espíritu humano necesita, para encontrar la verdad, romper con las ataduras dogmáticas y la ignorancia. Es más que la libertad política y no es la negación de la religión. La religión es un sistema de creencias que conectan con una fe. El libre pensamiento es otra cosa, no divide a las personas porque por encima de todo está el respeto y la tolerancia. Un pensamiento sin cortapisas, dogmáticas ni fanáticas, abre de par en par las anchas puertas de la libertad y ese debería ser el cimiento esencial de cada masón. Es un espacio para generar conocimiento. La masonería no es una filosofía, sino un filosofar que ha de llevarse después a la acción. Los masones estudian para cultivar su intelectualidad sin necesidad de erudición academicista. Comparten en la logia sus trabajos de arquitectura, resultado de sus estudios o de su conocimiento, también de su experiencia personal, de su vida. Pero tal vez lo más importante sea que lo que pasa dentro de una tenida, que así se denominan las reuniones de la logia, no está en internet ni en ningún libro, porque se produce presencialmente. Es una experiencia personal. En las tenidas no se habla ni debate solo de lo que se sabe por leído, sino de lo que se comparte el avance o dificultades de uno mismo en el intento de ser mejores, libres y de buenas costumbres. Acompañado todo ello de la práctica de un ritual que une a los miembros de la logia durante la tenida. Aquello que dice un hermano queda en secreto, no puede contarse fuera y nunca es rebatido, sino que se suman los puntos de vista o el conocimiento personal sobre el tema. Además, algo muy importante, nunca nadie es interrumpido cuando habla. Tampoco puede revelarse a nadie quién es masón.
es uno mismo quien se muestra como tal, tanto dentro de la orden como fuera. No puede, está totalmente prohibido revelar quién es un masón. Si no lo dice él públicamente, no se puede decir. Esa es el ABC de la masonería. Primero, todo lo que dices, tienes el valor de la confianza, todo lo que dices en logia queda ahí, nadie te interrumpe, nadie te insulta ni te dice eso es mentira. O sea, cuando tú hablas en logia es siempre para aportar, para ser positivos, en suma, para crecer. Es un espacio entre iguales. La logia es el espacio en el que dejamos fuera y de lado el mundo exterior. Los pensamientos materiales quedan fuera antes de traspasar la puerta, así como las diferencias económicas o profesionales entre sus miembros. Una reunión masónica es una experiencia edificante intelectual y espiritualmente privilegiada, al producirse en un marco seguro en el que trabajas contigo mismo, en compañía y en presencia de quienes te reconocen como su igual. Es ahí donde empezamos a redescubrir la importancia del facta non verba y, en consecuencia, la frecuentemente olvidada responsabilidad, que no es otra cosa que la obligación moral de responder por nuestras palabras, por nuestras obras y por nuestras omisiones. Entonces, ¿se convertirá de nuevo la masonería en refugio para quienes necesiten resguardarse del darwinismo social, del pensamiento único, dirigido y doctrinario, de la robotización del progreso y de una coexistencia desalmada, en lugar de una convivencia fraternal? ¿Servirá para resguardarnos de la deshumanización, en suma, que estamos viviendo? También es un espacio de solidaridad y filantropía. Abogamos por unas condiciones de vida dignas para todos. En mi caso, por ejemplo, participo en proyectos de cooperación internacional con la Red de Voluntarios Universitarios Españoles, en campañas bucodentales para niños en una aldea del sureste de Marruecos, en ayuda humanitaria para Ucrania, con niños sin recursos en España, y próximamente en Zaragoza vamos a iniciar actividades para jóvenes. Les voy a poner un vídeo. La misión de la ONG Red de Voluntarios Universitarios Españoles es educar a través del arte, el intercambio cultural y el aprendizaje. Apoyamos a otras ONGs pequeñas. Actualmente tenemos un convenio de colaboración con Casar Souk de Rachidia, en Marruecos. Les procuramos voluntarios para colaborar con la escuela de la aldea de Tinchurine en los periodos vacacionales. Estos voluntarios, habitualmente, son estudiantes que provienen de universidades con las que colaboramos. Tenemos en marcha un programa de becas para particulares y empresas con el fin de conseguir fondos que cubran todos los gastos de los universitarios. Esto es lo que pedimos a los voluntarios: que ayuden en la escuela 4 horas al día con actividades educativas, artísticas o culturales ideadas por ellos mismos. Que sean una voz para concienciar a más personas, empresas e instituciones sobre la pobreza y la falta de medios de los niños y las mujeres en el medio educativo de las zonas de países en vías de desarrollo. Que usen las nuevas tecnologías contra la exclusión social como recurso socioeducativo. En este vídeo os mostramos el camino que realizan cada día para llegar a la escuela del Casar Tinchurine, que dista 5 kilómetros de la casa
de alojamiento. Se madruga un poco porque el calor es agotador en verano. Lo que más cuesta es caminar de regreso después de comer para realizar las tareas de la tarde. Pero los voluntarios superan el sopor gracias a que los niños nunca faltan, porque aunque también estén de vacaciones, les llenan de ilusión los juegos y las actividades que nuestros universitarios idean. Les pido disculpas por la calidad del vídeo, pero lo hice con el teléfono. Y bueno, la edición tampoco es buena porque la calidad de la imagen es lo que hay. Muy bien, seguimos. La masonería para mí también en el siglo XXI es un sistema de autoconocimiento. A través de herramientas simbólicas intentamos conectar con nuestro inconsciente. Tal vez la única manera de entrever de dónde proceden nuestros errores repetidos y poder intentar acabar con ellos. Yo soy muy fan de Jung y les he traído esta frase que para mí es muy importante, ¿no? Tu inconsciente te está guiando en silencio. Aprende a escuchar tu inconsciente. Y lo más importante lo dejo para final, ¿no? El punto más importante es un camino para el desarrollo de la espiritualidad, ¿no? Tal vez el término iniciación pueda entenderse desde los tiempos romanos como el proceso de ser recibido en una organización y de recibir conocimientos y experiencias que se limitan solamente a sus miembros. Pero la dimensión iniciática de la masonería es su herramienta esencial. Permite al masón descubrir un sentido a la existencia cuyo fin último es el bien común de toda la humanidad, desarrollarnos y mejorarnos para poder reconocer el camino que conecta con nuestra alma, desarrollar nuestra fuerza interior con el fin de establecernos a nosotros mismos, nuestra moral y nuestro bienestar espiritual. La mejora de uno mismo sirve para construir un mundo mejor. El trabajo es el trabajo sobre nosotros mismos. No es lo mismo la espiritualidad que la religión. La religión es un concepto institucional, creencias, dogmas y doctrinas. La espiritualidad es la percepción que ayuda a configurar una vida de reflexión, de generosidad, de apoyo a otros seres humanos, y se trata de la trascendencia, vínculos personales subjetivos. Y está cobrando cada vez más importancia, pues sobrepasa los límites de la religión y de la moral. Veo que en el chat están comenzando a hacer ya preguntas. Las contestaré cuando termine la exposición, que termina en nada. Una cosa muy importante, el crecimiento espiritual más importante no ocurre cuando estamos meditando sobre la estera del yoga. No. Sucede en medio del conflicto, cuando estás frustrado, con rabia o miedo y estás haciendo lo mismo y viejo de siempre y de pronto te das cuenta que tienes la opción de hacerlo de otra manera. Y esta es la imagen de un templo masónico. Sé que se pueden buscar en internet y encontrarán muchos modelos, pero yo les traigo este porque creo que reúne todo lo que debe tener dentro, y ahí es donde se reúnen los masones, donde se hacen las reuniones. Cuando pasas esta puerta, esas dos columnas hacia adentro, te olvidas de todo lo que pasa afuera, te olvidas de que puede estar tu jefe gruñón dentro, puede coincidir. Yo he ido de visita a algunas logias que había personas que no sabía que eran masones y que conocía, y que te pueden caer bien, te pueden caer mal, pero cuando tú entras ahí es tu hermano o tu hermana y todos los conflictos que puedan tener se tienen que acabar. Y les doy las gracias por su atención. Ahí hay un mail en el que me pueden contactar y paso al turno de preguntas. Voy a contestar la primera de todas a una que veo en el chat, que preguntan si la masonería tiene algo que ver o es el Club Rotary, y les voy a decir que no, porque aunque el Club Rotario
Como otras instituciones, surgió de un masón o de varios masones. En el Rotary Club se hace filantropía, pero no hay una iniciación. Hay también otras diferencias, pero la principal es esa. Como os he dicho en el último punto, lo más importante, el punto para mí más importante de la masonería es que hay una iniciación. Hay un antes y un después. Hay una ruptura, hay como una muerte y una nueva vida, ¿no? Y en el Club Rotary, yo visito mucho el de Alicante, que son muy amigos de mi expareja, y nos llevamos muy bien, pero no es lo mismo. Si alguien quiere hacer una pregunta libremente sobre la masonería, don Jesús. ¿Cómo se financia la masonería? Por sus miembros únicamente. Lo que pasa que hay miembros o hay masonerías más generosas que otras. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen hospitales, tienen escuelas. En Inglaterra pues tiene mucho dinero porque llevan desde 1717 y bueno, pues tienen edificios, tienen ese tipo. En Francia y en Bélgica también. Aquí en España pues hay unas cuotas que son, vamos, como no son superiores a las de apuntarte a un gimnasio, ¿eh? O sea, que se financia por sus miembros, no tiene ayudas institucionales. Bueno, como ya he explicado, voy a contestar aquí en el chat, no es ningún tipo de religión porque no hay ningún dogma y no se sigue a ningún dios. Entonces, pues no es una religión. Bueno, dice que todos quieren mejorar el mundo y hacer crecer espiritualmente, sí, pero bueno, aquí no hay dogmas, no hay una iglesia, no tiene que ver. ¿Más preguntas? ¿Les ha quedado todo claro? ¡Joder, qué bien lo he hecho! ¿De dónde nace la parte oscura o secreta o las conspiraciones, ¿no? que se introducen en la mente colectiva sobre la historia de la masonería? Bueno, yo creo que principalmente surge de regímenes autoritarios que, bueno, pues es que el libre pensamiento es muy peligroso para un dictador. De ahí empiezan a sacar conclusiones. Bueno, la masonería no es secreta, sabemos que existe, es discreta, tiene unos rituales que no se comparten con el público en general, pero no porque se hagan cosas que sean raras, sino porque corresponde solamente al grupo que está dentro de esa logia compartirlas. Yo creo que surge principalmente de la Iglesia también, porque bueno, pues la Iglesia también en su tiempo requería o quería el control absolutamente de todo, bueno, pues de las dictaduras y de las iglesias. Creo que nace esa leyenda oscura porque, bueno, se le pide que para ser masón que sea libre y de buenas costumbres. Y libre quiere decir sobre todo que su pensamiento esté abierto, ¿no? Y que sea capaz de preguntarse por qué sí, por qué no, y de confrontar las cosas, de no dar todo por hecho. Yo creo que viene más o menos de ahí, pero bueno, hay libros muy buenos de historia, sobre todo, no sé, del padre jesuita José Antonio Ferrer Benimeli o del padre jesuita Pedro Álvarez Lázaro, que escriben sobre la historia de la masonería, sobre todo el primero de ellos, que es de la Universidad de Zaragoza, y que explica exactamente por qué eso ha pasado en España. Hay muchas leyendas sobre Franco, que sí quiso ser masón, que se le dijo que no, que se enfadó, no persiguió. Todas las dictaduras han prohibido la masonería y la Iglesia al principio también. Bueno, todavía creo que los masones no están atacados por la Iglesia Católica, no te dan de comulgar. Tú dices soy masón y no te dan la comunión.
sin ir más lejos, todavía hoy. Una curiosidad, ¿y cómo se captan los hermanos cuando hay tanto secretismo, vamos? ¿Cómo puedes saber dónde están reuniones, todo eso? Bueno, Porque yo ahora me entero que a quien tú de la vía. Bueno, en principio le puedo decir que no se hace cooptación. O sea, no se va en busca del masón perdido, ni de nadie que quiera ser masón, ni si usted descubre alguien que va por usted y dice, hágase masón, cuidado. No es, bueno, ahora existen las redes sociales, hay webs sobre las logias, en casi todas las ciudades hay una logia y tiene su web, su Facebook, pero no se va a la caza del adepto, el que quiera venir, ¿no? Se comenta que Franco era masón y era un dictador, eso es cierto. Bueno, Franco no era masón, pero su padre y su hermano eran masones. Pero Francisco Franco Bahamonte no era masón porque no pudo entrar en la masonería. Un momento. ¿Hasta qué punto es un poder fáctico encubierto para obtener poder en instituciones? Pues bueno, esto es otro mito que viene porque los padres fundadores de Estados Unidos pues tuvieron entre ellos bastantes masones y que aquí en la República también algún político era masón, pero vamos, está claro que ahora mismo la masonería no pinta muy poco porque el poder económico es el que manda y el capitalismo es otro y la globalización es otra y vamos, yo creo que no hay nada que encubrir porque cuando un masón se mete en política normalmente pide lo que se dice una plancha de sueños y abandona lo que es la masonería mientras está en un cargo público. Bueno, hay excepciones como el anterior gran maestre de la Gran Logia de España, Chema Oleaga, que era un senador, pero suele pasar que además un político que tiene mucho trabajo no tiene tiempo de compaginarlo con la masonería porque la masonería es un compromiso. O sea, la masonería es obligatoria la asistencia a la logia, sea una vez o 2 veces al mes y bueno, siempre hay cosas que son más importantes como la familia y el trabajo, pero eso de fumarte la tenida de la logia porque hace mucho frío o no te apetece ir, pues se evita y no se suele tolerar o se suele ser simpático con ese tipo de actitudes. La masonería es un compromiso y además es un compromiso de vida, porque como les he explicado, lo que haces te hace y hay que transformarse uno mismo, pero luego aplicarlo en la vida, ¿no? No vale con que sea todo de... Yo digo una cosa, dígame. Nada, ¿es fácil entrar o cómo se puede entrar o qué exigen? No es fácil entrar, porque hay bastantes pruebas, porque las logias son grupos que ya están hechos, están llenas de personas que ya tienen unas dinámicas. Entonces, cuando uno llama a la puerta, se llama llamar a la puerta, le responden, se contacta, hacen una pequeña entrevista, si usted sigue interesada, todo se vota en logia, todo. Hasta el último aprendiz que entra, por lo menos en las grandes logias en las que yo he estado, se vota, ¿no? Se hacen 3 entrevistas, después se hace otra entrevista más y si al final, después de 3 o 4 votaciones, sale que sí, entonces hay una iniciación. Y luego también los símbolos, pues todos esos símbolos que hay que están ahí en eso. Todos esos símbolos provienen de los constructores operativos, de los constructores, sí, tiene que ver con las construcciones de las catedrales góticos. Son toda una simbología que luego te llevan a un trabajo personal con esos símbolos. Aquí me preguntan quién decide si un miembro entra. Lo decide toda la logia.
No hay nadie que lleve más años o que sepa más que los demás, lo decide por votación toda la logia. Dígame. Yo quería hacerte dos preguntas. Vale. La primera, cuando has estado hablando de las buenas costumbres, significa que hay otras malas costumbres. Una. Esa es una Vale. diferencia. Y la segunda... Ay, no, la segunda se me ha olvidado. Bueno, pues le respondo a la primera y seguro que se acuerda de la segunda. Ah, sí. Vale. Y la segunda, el orden jerárquico que hay, porque sé que pasan unas pruebas, unas entrevistas, quién las hace, qué métodos hay para hacer una criba, quién impone ese orden jerárquico. Muy bien. Normalmente en las logias, cuando alguien llama a la puerta, que ya se llama así cuando una persona se interesa, llamar a la puerta no significa que esa persona vaya a entrar, porque es un conocimiento por las dos partes, porque igual esa persona también conoce a parte de las personas que le entrevistan y dicen, pues no, esto no es lo que yo pensaba, o se le explica, o se le... Entonces, bueno, en fin. Normalmente se piden antecedentes penales, porque las buenas costumbres, ¿vale? Le puedo decir que hay un famoso masón que cuando fue condenado penalmente pidió una plancha de quite y cuando ya se redimió con la sociedad y cumplió con su cárcel, volvió a pedir la integración y no sé si fue admitido o no, pero las buenas costumbres significan ética y moral. Significa que cumples, nosotros prometemos cumplir las leyes del país. Este país es democrático, hay masonería en países no democráticos. Supongo que tendrán otra manera de valorar qué son las buenas costumbres, ¿no? Hay masones que están en países en que las mujeres pintan menos que un perro, ¿vale? Entonces es que todo eso, las buenas costumbres es que tengas ética, que tengas respeto por la vida humana, que tengas respeto por los demás, buenas costumbres, que lo que haces tiene ética principalmente. Bueno, ¿quién decide? ¿Quién manda en la logia? En la logia democráticamente se eligen todos los años quiénes son las 5 personas que forman como un consejo de familia, pero eso no quiere decir que se haga lo que dicen esas personas. Por lo menos en las logias en las que yo he estado se vota absolutamente todo. Se vota tantas cosas que a veces te cansas de votar, ¿no? Porque hay mucho respeto por todas las cosas. Y como ya le he dicho, cuando hay una llamada a la puerta, primero normalmente el presidente o la presidenta de la logia se ve con esa persona. Si esa persona quiere seguir adelante, escribe normalmente por mail al taller, a la logia, se lee su llamada, se vota si se pasa a la siguiente fase y en la siguiente fase el presidente o la presidenta de la logia nombra a 3 maestros de la logia para que hagan una entrevista un poco más en profundidad, que es donde yo le digo que también la otra parte conoce por lo menos a 3 o 4 personas de la logia y ve si también conecta, ¿no? Porque conectar, bajo mi punto de vista y mi criterio, es importante. Esas 3 entrevistas en profundidad se leen en la logia y se vota si sigue adelante. Si sigue adelante hay otra prueba más en la que esa persona va a la logia para que todos los hermanos y hermanas puedan conocer a esa persona. Se vuelve a votar y si sale que sí, entonces pues se realiza la iniciación. En todo momento esa persona se puede retirar, incluso entrar en la masonería es más fácil que salir, porque tú puedes salir de la masonería, tú lo pides y te vas y ya está. No hay nada más. Es así. No sé si le he contestado a todo lo que quería saber. ¿Sí? Has comentado sobre la memoria histórica. Sí. ¿Me podrías aclarar un poco más ese tema? La memoria histórica referente... ¿Dentro de la masonería o se refiere también
por la memoria histórica? Bueno, nosotros cuando hablamos de memoria histórica no mezclamos con política, normalmente. Otra cosa es que yo como profesional periodista haya participado en algún proyecto de memoria histórica y no del gobierno, sino del Ayuntamiento de Tudela. Pero la memoria histórica, una buena persona se preocupa por todas las personas que han sufrido, sean masones o no, persecución por su ideario político, por su religión, por cualquier cosa, ¿no? Y yo particularmente sí que he participado en memoria histórica que no tiene que ver con la masonería. Es más, he participado más en memoria histórica que no tiene que ver con la masonería, porque en la memoria histórica de masonería hay muchísimos masones y yo pues estoy centrada en otras cosas. Pero la memoria histórica no es algo que se ha inventado el gobierno. La memoria histórica es algo que concierne, yo creo que a toda la sociedad, ¿no? Y hay personas que nos involucramos más en descubrir, en estudiar y en mostrar las cosas que han pasado simplemente para que no vuelvan a ocurrir y también para que todo el mundo pues sepa qué es lo que ha pasado, no solamente en España, también pues en otros países. ¿Allá al fondo? Sí, me ha chocado mucho que tengas normalmente a una masona que tiene 19 Tudela. Me choca porque Ferrer Benimeli vino a esta misma sala hace más o menos pues fácilmente 15 años o así, 10 años. Y nombró los masones de Tudela, de aquella época, no yo, a todos. Yo no veo ninguna mujer, por eso me choca mucho esta investigación tuya profesional ahora nueva, porque no la nombro. Ya, pero bueno, es que... Sí, pero Benimeli tampoco lo sabe todo, supongo, ¿no? Es un sabio para mí. Yo he hecho un curso de fundamentación francmasónica en la que él me dio clase y también el padre Álvarez Lázaro, pero bueno, el señor Arbeloa creo que también es un gran estudioso y ha estudiado la masonería en Navarra y igual ha tenido acceso a más documentos, lo ignoro. Pero si Arbeloa dice que hubo una masona en Tudela, está documentado y yo lo he visto documentado, es que estaba. ¿El Gran Oriente de España tiene alguna relación, como al ver siempre muchas canciones diferentes, como el de Londres o el de París? ¿Hay alguna relación? La Gran Logia de España depende totalmente de la Gran Logia de Inglaterra, de la UGLE. Tiene unas cartas patentes, una autorización para funcionar como gran logia que viene de la masonería inglesa, que es estrictamente masculina. ¿Perdón? ¿Todos están en unas logias con eso? No. Bueno, hay otras grandes logias como el Gran Oriente de Francia, el Gran Oriente de Bélgica, está aquí la Gran Logia Simbólica Española, el Gran Oriente Latinoamericano, hay cientos de grandes logias, ¿no? Y en España está también el Derecho Humano, el Gran Oriente Europeo, no sé, hay muchas. Las hay, como he explicado antes, que son estrictamente masculinas, que son todas las que provienen de la masonería inglesa, y luego las hay mixtas y hay pues que admiten todo tipo de logias, ¿no? De hombres, de mujeres, mixtas. Hay también una gran logia solamente de mujeres, bueno, dos en España. La Gran Logia Femenina y el Gran Oriente Femenino de España. Y solamente admiten mujeres. Lo que sí admiten son visitas de hombres. Los otros no. Quiero preguntar una cosa también. Dígame. Cuando ha estado hablando usted, ¿no? Me ha metido en la cabeza el Instituto Libre de Enseñanza de Ginebra de los Ríos. Sí. ¿Tiene algo que ver con todo esto? Bueno, no es una institución que creara la masonería, pero bueno, el padre Pedro Álvarez Lázaro es un experto en ese tema, le recomiendo que lea sus libros. Yo no he leído mucho sobre el tema, pero sí eran librepensadores y era una institución, bueno, increíble para esos tiempos en España y que en cuanto llegó la dictadura, pues fue finiquitada.
Pero Pedro Álvarez, el padre Pedro Álvarez, sí que conecta todo lo que es la historia de la masonía del siglo XIX y XX con el krausismo, la institución libre de enseñanza y la Iglesia católica. Sí. Has dicho que... Perdón un momento, dicen en el chat que no se oyen las preguntas. ¿Pueden ustedes, que son navarros, parecen darle un poco de caña a la voz en sus preguntas? Don Jesús. Has dicho que en la logia entra tanto un empresario como un obrero, ¿no? Entonces entiendo que en la masonería no hay lucha de clases. Bueno, vamos a ver, no, dentro de una logia... La masónica, ¿vale? No, pero bueno, está llena de seres humanos, está lleno de masones la masonería y bueno, pues hay gente que igual, pero como lucha de clases no lo he visto yo, es más lucha de egos revueltos. Yo lo llamo egos revueltos, pero... Como en todas las instituciones hay seres humanos que estaría mejor de presidentes de su escalera. Bueno, no, tampoco se lo merecen los vecinos, ¿no? Te quiero decir que todos vamos a perfeccionarnos, pero nada es perfecto. Una pregunta. Ahora mismo, ¿en qué países a día de hoy la masonería está perseguida o directamente prohibida? Pues no me lo sé de memorieta, pero en casi todos los países islámicos radicales, seguro. Le puedo decir que hay gran logia de Rusia, existe, hay logias en China, pero no les sé decir, en los países musulmanes radicales está prohibidísima. Vamos, no te amputan las manos, directamente te ahorcan, creo. Bueno, también pasa con las personas que tienen otra tendencia sexual y, bueno, en todo ese tipo de países, pues está prohibida. ¿Y aquí en España está mal vista? A nivel... perdona, lo cojo. Aquí en España está mal vista, a nivel de tanto católico como político. Pregunto. Es que esa es una pregunta muy, muy complicada, porque hay partidos muy radicales de derecha y muy radicales de izquierda que luego hay algún miembro masón dentro y no lo saben. Entonces, no es mal visto. ¿Qué es estar mal visto? Que te critican sin saber, sin conocerla, pero vamos, ¿qué me va a decir usted si nosotros criticamos todo sin conocerlo? Fíjese lo que está pasando estos días, que sin saber lo que ha pasado estamos todos siendo ingenieros o... Gracias, me doy por entero. Yo quería preguntar por qué en este momento, en el siglo XXI, sigue siendo una sociedad secreta. Por el miedo a que algunos valores se desnaturalicen, o por qué leches sigue siendo porque... ¿Puedes volver a repetirla para que te oigan los de Internet? Yo quería preguntar por qué en este siglo XXI sigue siendo la logia un sitio secreto, por miedo a que se desnaturalicen los valores iniciales de hace 3 siglos, o por qué, cuando es un país o unos países que defienden los valores democráticos. Bueno, yo creo que no es secreta, es discreta. Y le voy a decir una cosa. En Estados Unidos, en tu tarjeta de visita pones que eres masón y eso es un plus. O sea, en Estados Unidos es un plus. En Francia no está mal visto. Tienes, en una ciudad como Tudela, si fuera francesa, pues tendría 10 logias, ¿vale? En Bélgica también. Mal vista. En España, después de 40 años de persecución, de dictadura y de lo bien que lo hicieron la propaganda, no solamente para masonería,
O sea, porque se cuenta usted de que decían que era el complot o el contubernio judeo-masónico, pero recientemente, y usted lo sabe, he hecho un trabajo de memoria histórica en Tudela y los sindicatos que habían que no eran legales estuvieron perseguidos igual, estaban perseguidos los que llamaban rojos, estuvieron perseguidos los maestros de la República. Entonces, no sé, es que en España somos muy españoles y súper españoles. Entonces somos lo más de lo más, los más papistas que el Papa. Y superar todo esto es por lo que yo no suelo hablar de estas cosas. Yo hablo de lo que hacemos o de lo que queremos hacer ahora. Y además es lo que me pregunta muchísima gente joven. ¿Pero vosotros a qué os dedicáis? ¿Os metéis ahí en la logia? ¿Y qué sois? ¿Hacéis como los cartujos? Pues mira, no. Nosotros tenemos filantropía, pero lo primero que hacemos o intentamos es cambiar nosotros mismos y reflejarlo en el entorno cercano que tenemos. ¿Sabes? Es decir, bueno, a mí me han dicho, Joval, desde que eres masona eres menos vinagre. Digo, bueno, joder, qué suerte, porque, no sé, vale, que me digan que estoy mejorando, eso es un ejemplo muy tonto, pero a ver si me entiende, ¿no? Primero mejoras tú, te haces más tolerante, sabes escuchar, no intentas contestar siempre enseguida para machacar al otro, escuchas. Buenas otra vez. Tengo dos preguntas. ¿Qué diferencia hay del grado 1 al 33 o al 15? Me da igual qué diferencias hay en deberes y beneficios. Y luego, la segunda es, ¿qué beneficio tengo yo de hacerme masón? O nosotros, de hacernos masones. ¿Cuál es el beneficio directo o indirecto de ello? Bueno, yo siempre digo que el beneficio que tiene uno cuando se hace masón es proporcionar al que tiene la masonería. Cuando una persona viene, ¿no? Es algo recíproco. ¿Qué beneficios tiene el querer hacerte mejor persona, el querer tener más conocimientos de filosofía, de ética, de otras materias? ¿Qué beneficios? Sí, pero si eso lo puedo hacer yo solo, en mi casa, bueno, digamos. ¿Lo puedes hacer tú solo en tu casa? Sí, de hecho lo hago. ¿Sí? Pues ole. Yo tengo que confesar que no puedo hacerlo ahí sola en casa. Y es más, el progreso que tienes cuando compartes con otras personas que están en el mismo camino, en su camino, pero en el mismo, es otra cosa, ¿no? El individualismo, yo lo conozco muy bien. Yo hice un deporte de competición en el que estaba sola y lo conozco muy bien. Y nunca progresé más que cuando trabajaba en equipo. Esto está extrapolado a un deporte de competición. En deporte, la espiritualidad, el desarrollo intelectual, el desarrollo ético, el desarrollo de la conciencia social, si te quedas en casa encerrado, lo puedes ver en la tele ahora, lo puedes ver en internet, pero el progreso, no sé, me parece un poco más limitado. Pero cada uno, mire, la masonería no es el camino, es un camino y no es para todo el mundo. Entonces cada uno tiene el que quiera buscar las cosas. Hay gente que no quiere tener profundidades en su vida y ir a la buena de Dios, pues muy bien. Hay personas que buscan otras cosas. Hay personas que se jugaron el tipo en tiempos de la dictadura aquí para luchar por la democracia. Hay otras personas que están en la Cruz Roja, hay otros que son del Rotary, hay otros que son cooperantes. Cada uno tiene su perspectiva, su camino y bueno, yo le alabo que solo en su casa pueda hacer todos esos progresos y bueno, pues está muy bien. ¿Qué le voy a decir? ¿Y la diferencia de grados? La diferencia de grados. Cuando tú inicias, vas de cero hacia adelante. Cuando llegas no lo sabes todo. Entonces, cuando
empieza siendo un aprendiz. Cuando la logia te ve que has progresado, pasas a compañero. Cuando los compañeros y los maestros ves que has progresado, pasas a maestro, y ahí, en esos 3 primeros grados, es donde acaba la masonería azul. O sea, tú llegas a maestro masón y ahí acaba. Pero luego hay unos grados filosóficos, en los cuales se trabaja un poco más la simbología y más cosas que van desde el 4 al 33. Y eso es un camino que no tienes por qué iniciarlo. Hay hasta el 33 en el rito escocés antiguo y aceptado, hay hasta el 99 en el rito de Memphis Misraín, hay hasta el 5 en los órdenes de sabiduría francesa, hay 3 o 4 en el arco real de... Bueno, es que todo es un sistema en el que cada cual llega hasta donde quiere o hasta donde puede, porque, como he dicho antes, conforme vas avanzando, pues adquieres más compromisos y tienes más talleres a los que ir. Entonces, no todo el mundo ni tiene el tiempo ni es necesario. Uno llega al 3er grado y no tienes por qué seguir más adelante. Si sigues es porque te pica, porque tienes el pellizco ese que, ay, a ver, un poco más, quiero saber más, quiero conocer más, quiero formarme más. Nada más. Esa es la diferencia. Un 33 no tiene más poder en una logia normal que un 3, que un maestro, porque está fuera de lo que es la logia. Y normalmente está fuera de lo que es una gran logia. Es otra institución. Hay algunas grandes logias que sí tienen los ritos filosóficos, pero no tiene por qué. Es una cosa del pellizquito. ¿Quieres un poco más? Me voy a formar más, quiero crecer más, tengo interés, curiosidad. Eso. Yo tendría una pregunta. ¿Cuáles son los objetivos globales de lo que es las logias, la masonería, y por qué y cuál es el poder real que tiene la masonería para que ciertos estados la prohíban o la persigan? Qué pregunta. La primera. ¿Me la puede repetir? Vale. ¿Cuáles son los objetivos globales que tiene la masonería para que a los estados, a ciertos o ciertos estados, les dé ese miedo para perseguirlas? ¿Y cuál es el poder real que realmente se puede tener para hacer los cambios que ellos estén pensando como esos objetivos globales de mejora o de... Muy bien. Bueno, el objetivo general utópico de la masonería como de otras instituciones es mejorar el mundo, mejorar la humanidad, el progreso de la humanidad. Yo creo que el ser humano avanzó sobre otros seres de la tierra, otros animales, no solamente porque tengamos el dedo así, tengamos la capacidad de comunicarnos, sino también por la capacidad que tenemos de colaborar unos con otros. Y también de pensar individualmente, de unir pensamientos y de buscar objetivos. La masonería quiere el bien común de todos, construir algo que sea para todos en igualdad, en libertad y en fraternidad. La fraternidad no es la amistad, es el ser humano como un grupo de hermanos que construyen todos hacia el mismo sitio. Eso es una utopía. Y máxima y ahora cuando el individualismo está, a la orden del día. El poder que ha tenido la masonería, como he intentado explicar rápidamente antes, es que promueve el libre pensamiento. Que todo el mundo sea capaz de pensar por sí mismo sin ningún dogma, de que todo el mundo sea capaz de hacerse preguntas, de que todo el mundo sea capaz de llegar un momento a decir que no. Y eso es muy peligroso
para las políticas dictatoriales o para las religiones que están mezcladas con la política, ¿no? Yo no tuve una discusión porque no discuto, ahora como soy masona escucho y acepto y soy tolerante en Marruecos acerca de la religión y lo que pasaba con las mujeres allí, que por cierto nuestras voluntarias tienen que ir con pantalones por debajo de la rodilla y estamos en Marruecos, en el sureste, que es otra historia. Y Mohamed me decía, es que es nuestra cultura, esta es nuestra... Y yo decía, no, es vuestra religión. La cultura es una cosa y la religión es otra. Pues esto es lo mismo. Hay religiones que si tú piensas libremente, si piensas que una mujer puede ser tan inteligente como tú y valer lo mismo que tú, o yo qué sé, o los derechos de los niños, o LGTBI, eso es un problema para países con dictaduras y con religiones que están mezcladas con el poder o que son el mismo poder. Eso es el peligro que yo creo que tiene la masonería. Aquí en España tiene peligro la masonería, maneja el mundo, o la masonería ahora maneja el mundo, ya he dicho antes que yo creo que no. ¿En algún otro momento de la historia ha tenido más poder que ahora? En algún otro momento pues había masones que eran presidentes del gobierno en Estados Unidos y tampoco tenía mucho tiempo de manejar las cosas, ¿eh? Luchaban porque las personas de color pues fueran libres, por construir un nuevo país, y entonces pues no sé, todo es muy relativo. Tampoco podemos analizar la historia desde el momento actual, es una equivocación, ¿no? Entonces no lo creo, que estuviera diciendo la masonería es el poder y estamos organizados y decidimos esto. A mí eso me parece que es como, perdón, muy raro. No creo que haya pasado. Aquellos hombres o los masones de la independencia de los países latinoamericanos no tenían tiempo, creo que, de pensar y de organizarse así, tenían que luchar por la libertad de su pueblo y no creo que lo hicieran porque somos masones y lo podemos hacer. Simplemente lo hicieron porque pensaban que era lo que necesitaba su pueblo y creían en la libertad y en la independencia, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica. Es mi parecer, pero yo puedo estar equivocada. No lo sé, no soy experta. Soy una masona de base, que estudié un poco. Aquí dice, a mí me enseñaron a sanar desde el perdón a través de la escucha activa, calma y autoconocimiento propio y de los demás. Pues muy bien, a mí me enseñaron a pensar por mí misma en el Colegio de los Jesuitas de Tudela, que tuve la fortuna de que tuve 2 profesores de filosofía que eran unos auténticos cracks, ¿no? Y que te enseñaban, a pesar de ser un colegio religioso, a pensar por ti mismo. Eso es lo más difícil. Eso y aprender a decir que no. Porque aprender a decir que no yo creo que es una tarea ardua, muy difícil, aprender a decir no y además explicar por qué no, ¿no? Y a mirar las cosas de muchas maneras, no solamente de una manera social como lo hace todo el mundo, dogmática, ¿no? Eso es complicado. Y sobre todo a no sentirte observado y a ser libre. Porque ser libre, bueno, para mí es no tener miedo. Y no tener miedo, pues es un poco complicado también, ¿no? No sé. ¿Más preguntas? Has dicho que en Estados Unidos el ser masón tenía un plus. Sí. ¿Entendió qué plus? ¿Negativo o positivo? No, positivo. Hombre, si fuera negativo no lo pondrías en tu tarjeta de visita. Pero si es positivo, mal pega con la historia que hay ahora, ¿no? Bueno, pero la historia que hay ahora... Hay 2 valores que están totalmente contradictorios. Pero que una persona esté haciendo eso no significa que el resto de la gente de su país, aunque le haya votado, esté en esa dinámica o esté de acuerdo o sean así como personas, ¿no? Es más, tendrían que estar perseguidos.
No le dé ideas usted a Trump, que ya lo que nos faltaba a la institución, ¿no? No creo. Para él la culpa de todo es de los demócratas y de los republicanos que ahora mismo le están diciendo váyase a casa. Igual. Da igual. Cuando la masonería es una utopía y como decía Galdeano, hay que dar un paso todos los días, hay que dar un paso para llegar a ese monte que parece que está tan lejos, ¿no? Para eso sirve la utopía y para eso sirve la masonería, para intentarlo. Bueno, usted personalmente, la conciencia social y todo lo que hizo es un ejemplo. Para mí es un ejemplo, ¿no? Yo le admiro mucho y quiero decir pues que usted entiende perfectamente lo que son las utopías, pero dar el paso y dar la cara cuando hay peligro, no solamente en un Estado de Derecho que tenemos ahora y de democracia, ¿no? Entonces... Una pregunta. Dígame. ¿Cómo se vive la masonería en familia? ¿Uno es masón y la familia es masona también? ¿O cómo se vive? No. Bueno, normalmente uno... Bueno, le voy a contar mi experiencia personal, si está viendo a mí... No, pero una cosa personal, si está viendo a mi hermano igual me mata cuando vaya a su casa a comer, ¿no? Yo primero se lo dije a mi familia y a mis amigas, ¿no? Y mi hermano pequeño me dijo, ahí va, te metes en una secta. Y digo, ¿eh? Tú conoces a tu hermana mayor, el recorrido que ha tenido toda su vida, cómo se ha portado contigo, dónde ha trabajado, las cosas que le han pasado. ¿Tú crees que yo me metería en una secta? Y entonces cambió su óptica. La cambió un poco, tampoco me ha preguntado mucho más. Nosotros recomendamos siempre decirlo a la familia, pero no tienes por qué. Pero que tú seas masón no quiere decir que tu esposa o tu marido o tu pareja lo sea, ni que tus hijos lo vayan a ser. Es una decisión puramente personal. También hay familias en las que uno se va de voluntario o hay familias que uno está en protección civil o en la Cruz Roja. No. ¿Está toda la familia? No, pues esto es lo mismo, salvando las distancias. Aquí preguntan que qué hacemos exactamente en las reuniones de la logia. Y con esta pregunta y otra terminamos, que si no se nos va el tren. En las logias lo que hacemos es poner en práctica entre todos un ritual que nos hace abstraernos de todo lo que hay en el exterior y luego compartimos trabajos que versan sobre temas diversos, pueden ser temas sociales, filosóficos, éticos, muy variados. Ese trabajo se pone en común y luego se enriquece con las palabras de otros hermanos que hay allí. Se pide la palabra y tú aportas lo que tienes, el conocimiento que tienes. Los trabajos no se trata de hacer cortas y pegas que están totalmente prohibidos de Internet. Coges un tema y dices, no sé, y coges y te vas a Internet y no. Eso está totalmente denostado en la masonería, ¿no? En las reuniones de las logias. Preparas un tema que puede ser cómo me construyo y me reconstruyo o cómo he dejado de ser, o, no sé, un tema social, no sé, un tema. Y tú escribes sobre él, sobre lo que conoces, las perspectivas que tienes, datos también que pueden ser filosóficos, de psicólogos, no lo sé. Y pones tu experiencia. Y cuando acabas de exponerlo, se pide la palabra y las personas cuentan, las otras personas incrementan el valor de ese trabajo con su experiencia personal, su conocimiento. Sobre conocimiento y experiencia personal. Eso es lo que se suele hacer. El propósito, ya he dicho que es mejorar
ser mejor persona y transmitirlo eso a la sociedad. Y sí, leemos textos, pero en casa, en la logia, no tenemos tiempo de coger y leer un texto de Lacan y decir, mira lo que decía Lacan de esto, por ejemplo, de este filósofo que a mí también me gusta mucho. O de Foucault. No. Tú lees, haces tus trabajos y luego allí entre todos se enriquecen. Entre todos los que pueden hablar, porque los aprendices durante un tiempo no tienen la palabra, porque estamos acostumbrados a que cuando alguien habla, no escuchamos, estamos preparando la contestación a lo que está diciendo. Entonces pasas un tiempo en el que no puedes contestar y así puedes escuchar y aprendes a escuchar. Eso es una de las cosas más importantes, aprender a escuchar y no estar preparándote para decir, pues no, es que eso no es así. No, porque en masonería no se habla así. No, qué mal, no puede ser, es un error. No se habla así. Puedes dar tu perspectiva, pero nunca hablar mal del trabajo de otro. Siempre es para enriquecer las cosas, ¿no? Para sumar, ¿no? Eso tiene que quedar claro y sobre todo que no se interrumpe nunca la palabra de nadie. En un mundo móvil instante, la última. ¿Cómo puede la masonería integrarse en la vida moderna preservando la logia como espacio de encuentro, presencia, sin reducir el trabajo iniciático a lo virtual? Me lo pregunta Ana Madrid. Muy bien, Ana. Pues mire usted, en este mundo globalizado todavía hay gente que le gusta leer en papel, hay gente que le gusta tener vinilos, hay personas que se reúnen para cenar con sus amigos y no lo hacen virtualmente. Yo, no me cabe en la cabeza quedar con mis amigas a cenar virtualmente, porque nada, cada una se pone su plático ahí y la vamos hablando, ¿no? Hay cosas que los que somos de ciudades más pequeñas apreciamos, pero cuando las compartes con personas de ciudades más grandes también aprenden a apreciar, ¿no? Y es el contacto humano, o sea, el estar con las personas que quieres, con las personas que te hacen sentir bien, con las personas con las que creces. Entonces, hay muchas cosas que hacemos virtualmente, esto es súper claro, ¿no? Pero el contacto humano, el estar en grupo, el quedar con tus amigos para irte a cenar o para irte a andar, que aquí también en Tudela, yo he quedado muchas veces para ir a andar o andar en bicicleta también, ¿no? Eso no lo va a sustituir, creo que nunca, el mundo móvil. Y si lo sustituye, pues habremos perdido una parte muy importante de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de ser personas, de nuestra capacidad de colaborar. Es mucho más fácil colaborar cuando las cosas se hacen presencialmente, como dicen los british, face to face, ¿no? Cuando estamos ahí. Que sí, que se pueden hacer muchas cosas virtualmente. Algunas reuniones administrativas masónicas se hacen virtualmente. El trabajo masónico en logia se hace presencialmente. Y de ahí no me bajan de mi burro nadie. Eso es lo que yo les puedo contar y pues vamos a acabar porque son más de las 8 de la tarde y el jefe de la UNED me va a dar. Sí. Que ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.